Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición más a Pulso Rival. Hoy, continuando con lo que veníamos hablando en el anterior programa, en el que sin duda estábamos aquí con Jesús Verano para hablar de judo y teníamos a sus dos pequeñas promesas del judo, del Club Judo Sport del Luanco. Hoy vamos a hablar, en este caso, de Krav Maga, que podría venir de lo que viene siendo, como bien viene, y hablaremos con los dos invitados que tenemos hoy, de un sistema de autodefensa también que nos explicarán detalladamente. Pero para ello podemos invitar, y sobre todo a presentar a los invitados de hoy, que en este caso a mi izquierda está Iván Rodríguez. Buenas noches, Iván. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, aparte una cosa, mira, nosotros somos judocas también, o sea que tenemos mucha relación con Ha sido con continuar casi con el anterior programa, que veníamos del anterior hablando de judo, y es que hoy vamos a hablar de Krav Maga, porque además Iván, que lo tenemos aquí, es instructor de Krav Maga de la Federación Asturiana de Lucha y a su vez miembro de la Comisión Nacional de Defensa Personal Policial de la Federación Española de Lucha. Bueno, pues antes de ello, antes de que nos expliques, vamos a presentar también a tu compañero, que está aquí a mi derecha, que es Tino Rodríguez. Buenas noches, Tino, ¿qué tal estás? Buenas noches, aquí, Muchísimas encantado. gracias poder contar contigo esta noche aquí en este programa y sobre todo comentar que también Tino es instructor de la Federación Asturiana de Lucha dentro de lo que es la sección de defensa personal policial. Sí, aquí venimos a hablar un poco de nuestra experiencia y animar a la gente que siga practicando artes marciales, que la formación en esta disciplina es muy importante para la juventud. Sí, sin duda alguna. Luego entraremos en detalle con lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que es muy importante esta disciplina, sobre todo para la juventud, porque hay temas que hay que tratar, de valores y otros asuntos, pero antes de ello vamos a explicar un poco qué es el Krav Maga y luego también hablaremos de lo que tenéis en mente, de ese evento tan importante que vais a desarrollar. Iván, ¿qué nos puedes comentar de lo que es el Krav Maga? Porque introducía un poco la presentación como que es un sistema de autodefensa que proviene de Israel, pero en realidad, si nos lo puedes explicar detalladamente, te lo agradecería. Sí, hombre, mira, vamos a ver. Krav Maga o Krav Maga, que se puede decir de las dos formas, porque como tú bien has explicado, esto es un sistema de defensa que viene de Israel. Es el sistema oficial que en el año 64 se crea cuando se va a crear el Estado de Israel, ¿no? El Sahal. Entonces, un señor que se llamaba Imre Lichfeld, que era un judío, tú sabes que tiene la doble nacionalidad, era checoslovaco, judío checoslovaco. Él era hijo de un policía del departamento de la policía de Bratislava y él era luchador, gimnasta y boxador. Y entonces, ¿qué pasa? Que fue la época justo de la invasión nazi y entonces se dedicaba a proteger a la comunidad judía de los matores nazis y tal, ya sabes, que acosaban por allí. Y entonces él empezó con su experiencia, tanto luchador como boxeador y gimnasta, a ver que en la calle pues había ciertas cosas que eran más factibles que otras. Y entonces cuando después de la guerra se empieza a crear el Sahal, primero la Haganah, que era el preejército israelí cuando lucharon contra la independencia con los británicos, a este hombre, por su experiencia, le asignan el crear un sistema de combate para preparar, combate cuerpo a cuerpo, para preparar a la gente pues en poco periodo de tiempo para, bueno, ya sabéis que es una zona conflictiva, que está continuamente en guerra, y entonces así nace un poco el Krav Maga, ¿no? ¿Cómo nace eso en España? Pues en España es relativamente nuevo, en realidad estaba codificado como secreto militar hasta los años 80, por ahí tal, en el que este hombre lo empieza a abrir al mundo. Y nosotros, los primeros instructores, hace más de una década, tuvimos que formarnos en París, en Francia y luego en Madrid. Ahora mismo el Krav Maga es una disciplina que pertenece, según dictamen del Consejo Superior de Deportes, a la Federación Española de Lucha y evidentemente a nuestra federación, que es la Federación Asturiana, con lo cual nosotros somos la entidad oficial, digamos, aunque evidentemente luego hay otras asociaciones que aparecen pues porque la gente se bifurca. Yo te puedo decir que en el curso de instructores pues solo pasamos una serie de personas, entonces otra gente buscó el camino por otro lado, pero oficialmente el Consejo Superior de Deportes lo adscribió a la Federación Española de Lucha y por ende a las autonómicas, que somos nosotros. Sin duda alguna, la verdad que para la gente que no lo conozca, pues es una buena forma de introducción, nos lo has introducido muy bien.
se agradece saber esa historia, de dónde proviene este deporte, siempre... porque sí es verdad que hay que incluirlo como un deporte y que además, dentro de que constáis como una federación deportiva, también tenéis actividad olímpica. Claro, eso es importante porque la Federación de Lucha, date cuenta que es la federación más antigua en cuanto a deportes de combate, ¿no? Encima es una federación olímpica y es una federación seria. Y evidentemente, pues ya eso garantiza que la gente pueda entrenar con su licencia como tiene que ser, con unos profesores que están regulados en la materia y vamos, eso es importante a la hora de ponerte en manos de una cosa así. Y bueno, pues nosotros creamos un evento que supongo que empezarás ahora un poco a hablar de él. Sí, lo comentaremos, pero antes de nada, comentar un poquitín con cada uno de vosotros. Vamos a preguntarle a Tino, ¿cómo os iniciasteis en este mundo? Porque sí es verdad que vosotros tenéis vuestras profesiones, luego hablaremos en el día a día, pero sí es verdad que ¿cómo os iniciasteis? ¿Por qué os gustó y por qué a veces tomar esa iniciativa para dar el paso, ¿no? Pues el inicio, pues como todos los chavales jóvenes, pues empezamos con el judo, con el karate. Yo personalmente empecé con el judo, con kickboxing, y luego mi vida profesional me derivó pues, a la defensa personal policial y empezar a practicar el Krav Maga como disciplina en defensa personal y combate cuerpo a cuerpo. Decir que soy uno de los alumnos que empezó con Iván como iniciador, como maestro iniciador, y yo personalmente fue por el tema laboral el que me introdujo en practicar el Krav Maga. ¿Y tú, Iván? Bueno, pues mira, yo también un poco es que Tino lo acaba de dejar bien claro, ¿no? Los orígenes un poco de todo esto es, pues eso, las inquietudes que tienes de pequeño, siempre practicamos. Yo empecé concretamente en el gimnasio Takeda, haciendo karate con Jesús de arriba y con Fanjul. Con Jesús mantengo todavía una buena amistad y pues lo que te hace el progresar es ir derivando en otras cosas, ¿no? Entonces, actualmente practico desde hace mucho tiempo boxeo, practiqué evidentemente kickboxing, Krav Maga y soy judoka también como Tino, perdón, y luchador del club Lucha Oviedo, de nuestra federación. Y lo que nos evocó un poco esto es que nosotros también nos dedicamos a la formación y entonces igual me estoy adelantando un poco a lo que tienes por ahí a tu guión, ¿no? Nos dedicamos un poco a la formación pues, de profesionales, ¿no? En el ámbito profesional, porque esto es una cosa muy específica. No es lo mismo entrenar las necesidades que tiene, por ejemplo, un deportista que las necesidades que tiene un policía o un militar en el ámbito de sus funciones por precisamente las características específicas de su equipamiento, del tipo de misión y demás. Entonces nosotros, a lo largo de nuestra trayectoria profesional en la que seguimos, hemos tenido conocimiento y contacto con muchísimas unidades a las que hemos formado y con las que hemos entrenado, tanto de este país como fuera. Por ejemplo, hace 2 semanas pues, vino uno de los instructores del equipo SWAT, para que la gente nos entiende, de la DEA americana de Washington, y estuvimos, pues la verdad que 20 horas de formación aquí duras y precisamente sobre Krav Maga. Y bueno, pues ahí seguimos un poco en el ciclo y se nos ocurrió esta idea ya hace 5 años, creo, ¿no, Tino? Sí. Y no es que solo sea un deporte, porque estáis llevando a cabo también este tipo de eventos, que es lo que vamos a comentar ahora, que es el Krav Maga Bootcamp, que sería lo que viene siendo un campo de entrenamiento de autodefensa, ¿no? Sí, es un campo de entrenamiento de autodefensa, lo que pasa que abarca mucho más allá, porque eso es quedarse un poco corto, ¿no? La verdad es que nosotros nos propusimos hacer el campo de entrenamiento más duro que conociésemos y de momento lo hemos conseguido, porque no conocemos... Bueno, de hecho, tan duro que era que tuvimos que crear ya 2 ediciones, una básica y otra avanzada, porque al principio no había. Pero bueno, tuvimos que hacer 2 ediciones y de momento está funcionando. Y bueno, ya nos meteremos ahora un poco... Sí, sobre todo porque 2 ediciones, como bien comentáis, pero es que además los alumnos se someten, sin duda alguna, a las pruebas más duras, podemos decir, de estrés, de ejercicios de combate, todo tipo de entrenamiento que cuidadosamente pues, se planifica por profesionales. En este caso podríamos poner a vosotros de ejemplo, y sobre todo para llevar al límite físico y mental pues, estos participantes y cuidando escrupulosamente esas medidas de seguridad que estáis comentando también que hay y que son necesarias en todas las prácticas. Sí, es muy importante pues,
que la gente sepa reaccionar cuando existe una fatiga física, por ejemplo. Cuando falla el físico empieza a funcionar la mente, y cuando la mente se va no la tienes trabajada, pues empiezan los problemas. La experiencia de estos años hemos visto de todo, gente que desde el primer momento parece no va a acabarlo, se le ve físicamente mal y en cambio acabar porque de mente ser un fuera de serie, y gente que físicamente estar como muy bien preparada y a las primeras de cambio, sea por una prueba de decisión o sea por el estrés, abandonar el curso. Es un curso que toca muchas materias, es muy duro, pero que está totalmente planificado para un fin, que es que la gente se dé cuenta de lo que tiene oculto, que muchas veces no se lo piensa. Por eso decíamos lo de gente que se viene a probar, gente que quiere... Vas a entrenar muy duro, vas a aprender mucho en el tema de artes marciales y sobre todo vas a aprender a saber cómo reaccionarías en situaciones muy concretas y bajo mucho estrés. Es muy importante. Claro. Y sobre todo, como bien comentábamos antes, lo del tema de las 2 ediciones, se ha tenido que hacer otro tipo de edición, ¿no? Sobre todo porque hay 2 tipos, está el básico y el avanzado, ¿no? Sí, esas 2 modalidades. El año pasado fue la primera vez que se llevó a efecto, y fue debido a que el año anterior pues, el grupo de gente que vino a entrenar pues, nos dimos cuenta que la mayoría no estaba preparada para esa modalidad única que teníamos en ese momento, que sería lo que hoy en día decimos el avanzado. Pero que había mucha gente que a lo mejor su vida durante todo el año es en una oficina, o que practica artes marciales de manera muy amateur. Sí, muy amateur, sí, muy deportiva, y no obstante se quería también probar. Pues hicimos esa modalidad básica para que encajara tanto el que viene a probarse, el que es un profesional de ello, gente que quiere opositar, gente que quiere entrar o ingresar a las fuerzas y cuerpos de seguridad o en las Fuerzas Armadas, y luego la otra parte más básica para gente... Sí, pues, estamos viendo las imágenes un poco de lo que podría ser este deporte, ¿no? Y sobre todo viendo esas imágenes que detalla lo que realmente es ese esfuerzo, ¿no? Sí, tú date cuenta, por ejemplo, que nosotros aparte manejamos unas estadísticas. Entonces allí trabajamos el 80% de las agresiones que se producen normalmente en la calle, porque hay un patrón, ¿no? Tú date cuenta, por ejemplo, que vamos a hablar por ejemplo, las artes marciales mixtas, MMA y demás que se practican ahora, pues que hay mucha gente que va a buscar, alguna gente que va a buscar la eficacia, digamos, para pelear en la calle, y eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la autodefensa, ¿no? Entonces todo eso lo manejamos. Y todo lo que se hace en el Krav Maga Bootcamp, que es un campamento de entrenamiento, ¿no? Se hace con vistas a la autodefensa. Evidentemente aquí no podemos desgranar primero lo que se hace, porque ya estaríamos diciendo más o menos. Segundo, porque tiene que quedar un poco para que sea la sorpresa, ¿no? Pero todo lo que se busca es relacionado con todas las pruebas que se hacen es por una razón. O sea, cuando trabajamos con una máscara es por algo. Cuando trabajamos un tipo de sensaciones es por algo. Y aparte, como bien decía Tino, date cuenta que aquí pues habrá involucradas en el torno a 20 personas solo de la organización que están allí, in situ. Estamos hablando de que es una persona por cada participante. En cuanto a instructores médicos, la gente de logística, que son los que nos dan de comer, porque en el momento que la gente entra allí queda 4 días a disposición y 4 noches con nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Que después de, como bien apuntó Tino, después de la edición del año anterior, sino la anterior, hace 2 años, pues nosotros tenemos una apuesta en común de todos los instructores y todo el personal que está aquí involucrado, y salió la idea de esto es muy duro para mucha gente. Hablaremos de esa estructura que tenéis organizada y montada, pero antes de irnos, pues nos vamos un momentito a publicidad. Me os gustaría saber qué diferencia hay, las principales diferencias entre el básico y el avanzado.
Bien, mira, vamos a ver. En realidad los dos grupos trabajan juntos, ¿no? Están integrados, pero hay ciertas cosas que a alguien que va, por ejemplo, al bootcamp básico no le interesan. No le interesan o se les va un poco de las manos. Entonces, esas cosas más específicas, pues lo que hacemos es trabajarlas con la gente que va al avanzado. Pero en realidad ellos comen junto todos, llevan un uniforme distinto porque allí la gente llega, se le uniforma, se le integra en un equipo. Evidentemente son 4 días de disciplina militar, es un campo de entrenamiento militar aplicado al combate y eso es un poco la única diferencia, porque en cuanto a las técnicas de defensa y demás, ahí no hay diferencia ninguna. Perfecto. ¿Algún apunte más de la diferencia para los que empezasteis también practicando con los...? Lo ha explicado muy bien Iván, y la única diferencia es la dureza extrema que se busca a esa gente profesional, a esa gente que se va a probar, y lo que es el conocimiento y un poco lo que es la capacidad de sufrimiento para la gente que quiere probarlo en la modalidad básica. Perdona, Sergio, sí. De hecho, para poder apuntarte al bootcamp avanzado, ahí tienes que mandar una solicitud que nosotros tenemos que estudiar, porque no tiene sentido que alguien nos diga quiero ir al Krav Maga bootcamp avanzado y que se dice la bandera y se marche. Eso no tiene sentido, ¿no? Tampoco buscamos eso, ¿no? Claro. Pero sí que se estudia y nosotros decimos, pues mira, conforme al perfil que tiene este hombre, el grupo de instructores, incluso formamos nosotros los equipos, el jefe de equipo, jefe de comando se le nombra, o sea, nosotros lo tenemos todo bien estructurado. Pues vamos a seguir hablando de ello, nos vamos a ir un momento a publicidad porque queremos comentar y ver a quién va dirigido este bootcamp también y sobre todo este deporte que están comentando nuestros invitados en esta noche. Pues continuamos después de esta breve pausa hablando de Krav Maga con nuestros invitados y hay que decir que de esas imágenes que estábamos viendo no todo es lo que parece porque hay más que esas imágenes, que por eso os invitamos a que indaguéis de este deporte y sobre todo que os animéis a dar el paso y a empezar con ese pack básico, podríamos decir, para empezar a conocer mucho más este nuevo deporte y sobre todo esta ventaja que tenemos hoy en este programa, que nos lo están explicando muy detalladamente nuestros invitados. Para ello vamos a continuar y sobre todo vamos a preguntarle a quién va dirigido esto del bootcamp, porque sabemos que se trata con profesionales militares, también con profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no solo también con entrenadores y formadores, como el caso vuestro, sino que también hay colectivos de todo tipo, porque podemos hablar de empresas y también de jóvenes deportistas. Sí, estos años atrás hemos tenido pues desde estudiantes, malos estudiantes. Bueno, tuvimos un encargo de un par de malos estudiantes. Sí. Sí, esto es real. Un encargo del padre sí. Que dijo, no estudiaste, pues ahora vas a sufrir. y nos lo mandaron para allí. Sí, sí. Lo dicho, opositores, gente, médicos, gente que todo su año está delante de un ordenador, y luego ya está lo más específico, pues desde compañeros de la Guardia Civil, de la policía, hemos tenido militares, gente de seguridad privada, contratistas, pues todo el abanico. Seguro, sin duda alguna. Antes comentábamos el tema de los hombres, pero también seguro que hay alguna mujer que se anima, ¿no? Pues mira, hasta ahora no, pero sí te puedo avanzar que este año tenemos la primera inscrita que va a venir a probar. Que teníamos muchas ganas, la verdad. Claro, porque es importante también hoy que se sumen mujeres a este deporte, sobre todo porque sin duda alguna, pues oye, también se puede ver el nivel de cada uno y oye, va a abrir brecha ella, sí señor. Y seguramente igual llega hasta más lejos que alguno de nosotros. Bueno, pues esperemos y vamos a intentar ayudarla en todo lo que pueda, igual que los demás. Nos contabas esa anécdota, ¿no? De ese padre que mandó a esos dos malos estudiantes. Personalmente me hizo gracia, porque sí. Aparte, vamos a ver, lo que hace este tipo de entrenamiento, tan reducido en 4 días, es que, claro, que hay gente que no
piensa que está preparada, no lo está y se va, no pasa nada. Oye, en el momento que tal, pues, se puede ir. Pero este concretamente no podía irse, porque así se había pactado con el padre, porque si no, claro, si nos lo manda allí para que sufra un poquitín y de repente, oye, no, que yo me voy y tal, pues no, este tuvo que pichar hasta hablando hasta un el poquitín final. del colectivo juvenil, sobre todo entrando en esa materia, ¿no? Y que lo haya, podríamos decir, como sancionado o haberlo mandado a un campamento de esos de verano de adoctrinamiento por haber sido un mal estudiante, porque hay veces que se habla actualmente en la sociedad, ¿no? Y sobre todo este colectivo juvenil para buscar lo que es esa madurez, esa disciplina, sobre todo el ver esos valores y recuperar lo que es el trabajo en equipo, que a día de hoy hay mucha juventud pues, que no lo entiende y que, pues eso, ¿no? Personas que han vivido lo que era la mili anteriormente, ¿no? Y que ven posiblemente en este Krav Maga una posible mini mili o un campamento de mili, ¿no? Para poder recuperar esos valores, ¿no? Es importante volver a reiterar el principio de la entrevista, que lo dijo Iván. Todo está planificado y estudiado con un fin. Sí. No se busca ni que uno sufra por sufrir o que una persona una violencia desmesurada. No, todo tiene una finalidad. Es importante que también darse cuenta que cuando estás sufriendo y estás trabajando englobado en, llámalo comando, llámalo grupo, pues puedes pasar peores momentos, mejores momentos, y es el conjunto, la unión entre ellos, lo que al final te echa para adelante, que no decaer. El trabajo en equipo es súper importante. Hoy en día, pues casi todos estos grupos de trabajo de empresas y eso es lo que se busca. En estos 4 días de entrenamiento, pues la disciplina, la toma de decisiones, porque dentro de ese grupo pues, hay un jefe que tiene que distribuir, pues, oye, ver las cualidades que tienen las personas y son valores que de verdad que muchas veces se echan en falta, la disciplina, el poder que la gente tome decisiones, que vea que hay veces que aciertas y hay veces que erras, es importante. Tú no lo dices, Tino, son valores que parece que se han perdido, ¿no? En la sociedad, sobre todo en esta etapa, ¿no? En este colectivo que podríamos decir como el colectivo juvenil actual, que es como puede ser la disciplina, que es lo que bien estáis mencionando constantemente, el honor también podríamos incluir y sobre todo el esfuerzo y ese trabajo en equipo que bien comentas actualmente que llevan las empresas, el trabajar en cadena, la capacidad de toma de decisiones entre todos y sobre todo esa responsabilidad que uno ha de tener entre muchos más, ¿no? Sí, bueno, lo dejó aquí perfectamente claro Tino. Tú date cuenta que nosotros, el modelaje que supone este tipo de entrenamiento en 4 días cambia un poco la mentalidad de la persona en cuanto a la defensa, a situaciones comprometidas y a lo que ellos mismos ven que pueden llegar a ser capaces de hacer, ¿no? Tú date cuenta que lo dejó él claramente marcado. Todo tiene, es un entrenamiento lógico, muy duro, el más duro que hay, pero es lógico, quiero decir, no tiene sentido el primer día empezar con lo más fuerte para luego bajar. Entonces todo va más, todo está regulado, todo dentro de un nivel de los márgenes de seguridad muy aceptable. Ya ves el equipo hay un equipo solo de médicos que están pendientes de cualquier cosa que pase por allí. Entonces todo está bien organizado. Hablando un poco de lo que veníamos hablando a raíz de este colectivo, ¿no? Que es lo que estáis comentando, aparte de toda la gente que se apunta y de las fuerzas y los cuerpos a los que pertenecen también, no solo el ver esa retirada que hubo del servicio militar, ¿no? Que también es, vosotros lógicamente veis que es una opción en la que pueda venir pues, como una experiencia de vivir lo que era anteriormente el servicio militar, ¿no? Hemos tenido gente que de hecho... gente que eran opositores o que iban a comenzar la oposición y se han venido como a preparar, vamos a decirlo, previamente a la oposición, pues a probarse, lo que te decía, valdré para ese futuro trabajo, tengo la capacidad mental y física de poder aguantarlo. Estamos de verdad muy contentos porque la gente que ha salido de las anteriores ediciones, tenemos gente en varias unidades que han entrado. Bueno, mira, de hecho te vamos a comentar un caso real.
el número 1 de la promoción del mando de operaciones especiales de este año, no podemos decir su nombre, es alumno nuestro del bootcamp. Y yo porque nosotros conocemos a gente allí, hemos estado por allí, ¿no? Y yo hablando con un responsable del mando de operaciones especiales de Alicante, nuestro ejército español, ¿no? Le decía, tienes ahí un diamante en bruto, pero no te voy a decir el nombre porque evidentemente sé que no voy a influir en nada, porque si no, vale, no va a pasar, ¿no? Pero, y al acabar me dijo, oye, dime el nombre. Y digo yo, fulanito tal, el número 1. O sea, quiero decir que... Sí, que ya tenéis un palmarés, podríamos decir. Bueno, pues sí, ya tenemos un palmarés, ¿no? Y empezando... gente de muchas unidades. Tú date cuenta que nosotros, por ejemplo, ahora nos vamos en julio, llevamos más de 10 años formando, por ejemplo, en combate cuerpo a cuerpo al cuarto tercio, que tenemos una colaboración con ellos de la Legión. Gente excepcional, dura, donde los haya, y bueno, pues que como decías tú, pues hay de todo. Hay otra gente, pues por ejemplo, eso que no tuvo la oportunidad de, por lo que sea, de hacer el servicio militar, tenía la espinilla, tal, y dijo, uy, quiero saber lo que se siente en un tipo de entrenamiento y de estas características y con esta disciplina. Bueno. Y antes nos comentaba, como bien nos comentaba Iván, Tino, aparte de eso tenéis unas infraestructuras y unos medios con los que contáis, os encontráis lo que viene siendo la provincia de León, que es donde lo desarrolláis principalmente, pero contáis con ese departamento de defensa personal policial donde vosotros estáis actuando dentro de la Federación de Lucha del Principado de Asturias, y es que aparte tenéis no solo instructores, sino que contáis, como bien nos comentaba antes Iván, ese equipo médico y un personal de logística, o sea que estáis también contando con un gran equipo de personas que hacen que esta edición del Krav Maga cada vez vaya creciendo más, ¿no? Sí, es importante también valorar el gasto en material que realiza la federación. Estamos hablando que es un entrenamiento muy específico. El tema humano, como ha dicho Iván, casi 20 personas que están a disposición de, vamos a decir, de esos alumnos que van a probarse al bootcamp. Los médicos empiezan con una valoración personal y luego al final de cada día pues hay una revisión, está todo muy bien estructurado. La gente de logística pues hace que nos facilita el trabajo a todos los instructores, porque sería muy fácil pues que el primer día que la gente pues llegase al agotamiento, limitándoles las horas de sueño y limitándoles la ingesta de comida, pues ya, claro, pero eso no lo buscamos. Nosotros lo que buscamos es otro tipo de entrenamiento. De hecho, se come 5 veces al día, sí, y duermen bien, o sea, quiero decir, está bien planificado. Date cuenta que hay mucho material, hay mucho dinero en material invertido en cada edición de esta, por eso solo podemos hacerlo 1 o 2 veces al año, dependiendo y siempre dependiendo de la disponibilidad del grupo de instructores. Y date cuenta primero que es una cosa oficial, es un curso oficial, con lo cual el título que ahí se expide es oficial, que es el especialista de combate cuerpo a cuerpo que pertenece a la Federación de Lucha, ¿no? Y luego todo lo que conlleva. Es muy importante el apoyo de la Federación, tenemos que ir terminando, ya no nos queda mucho tiempo, y es que hay que comentar que vosotros ya habéis hecho esa edición de primavera, que ha sido el 13, 14, 15 y 16 de abril, pero ya tenéis esa edición de verano en mente, el 31 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre. Para ir terminando, muy breve, comentarnos un poco el día a día de cada uno de vosotros y cómo afrontáis esta nueva edición. Iván. Bueno, pues mira, nosotros nos dedicamos a la formación. Yo imparto clases en el Palacio de Deportes y entreno en el Palacio de Deportes, con lo cual me paso allí pues, el día entero. Y aparte nuestro trabajo, ¿no? Pero va todo muy ligado. Lo que sí, pues nada, yo para despedirme por mi parte, que bueno, la gente supongo que estaréis poniendo preimpreso la página web, donde pues, la gente puede informarse un poco sobre este evento. Dínosla por si acaso para que sí, la gente... bueno, el del evento específicamente es www.Krav Maga, como suena, KRAVMAGA, bootcamp.es. Si lo pone en Google aparece y ahí viene un poco toda la información de todo. Y nada, pues estamos ya con las preselecciones para la gente avanzada y preparándolo todo porque el 31 de agosto, nosotros estaremos unos días antes, allí nos vemos. Pues Iván, contigo terminamos. Muchísimas gracias. A ti, Sergio. Un placer haber estado contigo hoy aquí hablándonos del Krav Maga. Y Tino,
para despedirte, ¿qué nos puedes decir de esta edición? Que la gente se anime y ese día a día ya terminando para despedir a la gente ya. Yo les invitaría a hacerse una reflexión. ¿Te atreves? Pues con eso ya se explica todo. Que no tengan miedo, siempre hay que superar las fobias. Es bueno saber la capacidad límite de cada persona y sobre todo aprender en nosotros mismamente. Cada vez que vamos a entrenar con otra gente, con otras unidades, pues vamos aprendiendo de ellos y es bueno evolucionar en cualquier tipo de arte marcial. Pues muchísimas gracias, Tino, un placer haberte tenido aquí en este programa, en Pulso Rival, de esta casa de Asturias Televisión, y agradeceros sobre todo vuestra presencia, tanto a Iván como a ti, Tino, y desearos mucha suerte en esa próxima edición. Pues igualmente, muchas gracias. Pues nada más, señores, tenemos que dejarlo por hoy. Ha sido un placer estar un día más con ustedes e informarles que el próximo lunes nuestro programa pasará a ser no solo de media hora, sino a ser de 1 hora de duración. Muchísimas gracias y les esperamos el próximo lunes.